Las niñas y los niños que siempre vienen a disfrutar de las historias, porque hoy tengo historias aquí, en este rincón de los cuentos. Tengo todo decorado, con libros por todas partes. Y bueno, como no se puede salir, busqué un rinconcito en el que poder contarles las historias de hoy, de esta tarde. Así que vamos a ir empezando. Me voy a presentar para quien no me conoce. Mi nombre es Selva Zamorano y soy de Pirueta Teatro, una compañía de teatro. Estoy siempre contando cuentos en la biblioteca San Zoilo de Antequera, que tanto me gusta. Y ahora hemos cambiado el formato porque me tengo que quedar en casa, igual que tú. Pero por eso no nos vamos a perder los cuentos. No nos vamos a perder ni una sola sesión. Así que bueno, gracias a los técnicos de la biblioteca y a la Concejalía de Cultura, tenemos hoy aquí los cuentos en tu casa. Sí. ¿Empezamos? Bueno, como estoy aquí en este árbol precioso, no sé si escuchan el agua de la roca que está por ahí abajo, he pensado que el Érase una vez de hoy podían ser historias de árboles. Me encantan los árboles. Y mirad qué bonito, han quedado todos decorados hoy en el Día del Libro. Bueno, la primera historia que voy a contar es una historia que ocurrió en China. Sí, en una pequeña aldea de China. Ahí en esa aldea vivía Li. Li era un pequeño, mediano comerciante que tenía un negocio que hacía tiempo que le había ido muy bien. Pero últimamente la verdad que le iba bastante regular. Li, además de su negocio, tenía una gran finca de la que estaba muy orgulloso. Fuera de su finca, en el camino, había un árbol que Li le tenía un amor increíble. Era el gran ciprés. Ese ciprés lo quería mucho porque era de sus antepasados. Lo había plantado su tatarabuelo. Después pasó a ser de su bisabuelo, luego de su abuelo, después de su padre y ahora era de él. Un ciprés enorme con una copa muy grande. Le gustaba mucho porque justamente en las tardes calurosas la sombra del gran ciprés daba justo en la sala de estar de su casa. Y lo que más le gustaba era venir del trabajo, abrir la puerta de su casa, tumbarse en el sofá y disfrutar de una limonada fresquita bajo la sombra de gran ciprés. Y bueno, de momento todavía no hacía tanto calor en aquella aldea de China. Os he contado que estaba un poquito arruinado, ¿verdad? Como estaba un poquito arruinado, Li últimamente siempre estaba de mal humor. Sí, de mal humor con su mujer, de mal humor con su perro, de mal humor con todo el mundo. Así que siempre estaba con cara de enfadado, como así. Un día, cuando Li vino de trabajar, justamente iba caminando por el camino y de repente se encontró con que debajo del gran ciprés había alguien. No os podéis imaginar cómo se enfadó. Fue andando rápidamente, se acercó y vio que había un hombre acostado allí, como durmiéndose una siesta. Enseguida puso su peor cara y le dijo: «Pero bueno, ¿qué haces tú aquí? Este árbol es mío». Allí el que estaba durmiendo era un muchacho jovencito, era un vendedor ambulante, al que no le gustaba pelear con nadie y era un hombre muy tranquilo. El muchacho abrió un ojo, lo miró y le dijo: «Bueno, es que hacía mucho calor y me ha costado aquí a dormir una siesta». «Pues no puedes, porque este árbol es mío»,
Sí, 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 está en mi familia desde hace muchas generaciones. Era de mi tatarabuelo. Después pasó a ser de mi bisabuelo. Luego de mi abuelo y después de mi padre. Y ahora ese árbol es mío. El vendedor ambulante se quedó totalmente asustado. ¿Cómo gritaba? Y qué cara de malo y de enfado que tenía aquel hombre. ¿Pero qué le pasaba? Entonces le dijo, bueno, no se preocupe, yo me voy. Pero una cosa, este árbol está fuera de su finca. Eso significa que no es de usted. Sí, 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 es mío. Así que márchate, márchate, márchate. El muchacho, al que no le gustaba discutir, cogió sus cosas y se marchó. Pasaron los días, pasaron las noches y otra vez, cuando volvía Lee de trabajar, volvió a ver que debajo del gran ciprés estaba aquel mismo muchacho. Imaginaros el enfado de Lee. Se puso rojo como un tomate, frunció el ceño como muy enfadado y se acercó con paso determinante hacia el muchacho. Esta vez ni siquiera lo despertó. No. Directamente le empezó a gritar y a gritar y a gritar. ¡Pero bueno! ¿Qué te has creído tú que eres? ¿Es que no has entendido que este árbol es mío? Y gritó tan fuerte que el vendedor ambulante pensó que se iba a quedar sordo de un oído. Pero de repente ocurrió algo muy extraño. Con el otro oído, el vendedor ambulante empezó a escuchar una voz muy tenue y muy bajita. Se dio cuenta que provenía del árbol, así que se acercó y escuchó todo lo que el árbol le estaba diciendo. Sí, habéis oído bien. El árbol le estaba hablando. Así que el vendedor ambulante se quedó ahí, quieto, escuchando muy atento. Muy atento. Lee seguía enfadado, con las manos en jarra, con el ceño fruncido y con la cara roja como un tomate. ¡Es que no me estás escuchando! Y seguía gritando y seguía gritando y seguía gritando. Pero por algún motivo el vendedor ambulante era capaz solamente de oír con este oído, así que siguió escuchando al árbol. Y con este no oía nada. Cuando terminó el árbol de contarle lo que había pensado, el muchacho, que era muy tranquilo, lo miró a Lee a los ojos y le dijo: bueno, me han contado que usted es un gran comerciante, así que le voy a proponer un negocio. ¿Qué le parece? Bueno, no sé, negociar contigo. A ver, cuenta. Mire, le voy a comprar la sombra del gran ciprés. Así yo siempre podré usarla y usted se quedará tranquilo y le dará algo de dinero. ¡Ja! ¡Comprarme la sombra! ¡Comprarme la sombra! Se acordó que estaba muy arruinado y que le vendrían muy bien unas cuantas monedas de oro. Así que después de pensarlo no mucho tiempo, le contestó que sí. Bueno, está bien, muchacho. Haremos el trato. Necesito que me des por la sombra del gran ciprés 100 monedas de oro. El vendedor ambulante abrió una bolsita y le fue dando las 100 monedas de oro que Lee pedía por la sombra del árbol. Lee cogió el dinero, se lo guardó y se marchó un poco más contento a su casa. El vendedor ambulante se quedó allí disfrutando de la sombra. Pasaron los días y allí en aquella aldea de China empezaba el verano. ¡Uf! ¡Qué calor! Era un calor pegajoso, sofocante. Los rayos del sol parecían quemar la cara de cualquiera que a la hora de la siesta estuviese fuera de casa. Aquel día, el vendedor ambulante volvía a la misma hora allí, a la sombra del árbol. Pero Lee volvía a la misma hora de trabajar. Así que vino Lee de trabajar pensando en sentarse en su sofá debajo de la sombra para disfrutar de una limonada. Y cuando abrió la puerta de su casa y entró, no os podéis imaginar lo que vio. En su sofá, en su salón, estaba el vendedor ambulante sentado con un montón de amigos jugando a las cartas y tomando una fresca limonada. El enfado de Lee fue mayor.
No solo que se puso las manos en jarra, frunció el ceño y estaba rojo como un tomate, sino que estaba tan enfadado que parecía que los ojos se le iban a salir de sus cuencas. Y con esa cara, que más que una persona parecía un monstruo, se acercó al vendedor ambulante y le dijo: ¡Es que no sabes que esta es mi casa! Todos los amigos se quedaron quietos, las cartas en las manos, las respiraciones cortadas, y el vendedor ambulante, que era muy tranquilo y no le gustaba pelear con nadie, se levantó y le dijo: pero bueno, hombre, ¿es que usted no se acuerda que yo he comprado la sombra del gran ciprés? Y ahora esa sombra da justo aquí, en la sala de estar de su casa. Así que tengo todo el derecho del mundo de usarla. ¡No! 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 ¡Y no! Empezó a gritar como un loco poseso Lee. ¡Esto no puede ser! ¡Ahora mismito voy a hablar con mi abogado! Y así fue. Fue a hablar con su abogado. El abogado le dijo que el vendedor ambulante estaba en todo su derecho de usar la sombra que había comprado, estuviese en cualquier lugar. Como Lee no estaba contento con aquella respuesta, se fue a hablar con un consejero. El consejero le dijo lo mismo. Luego fue a hablar con un notario, que le dijo lo mismo, y se plantó hasta delante del mismísimo rey. Y el rey le dijo lo mismo, que el vendedor ambulante podía usar esa sombra porque la había comprado. Así que Lee volvió a su casa, tan enfadado, tenía los pelos erizados como un gato, los ojos salidos de sus cuencas, estaba rojo como un tomate, con el ceño fruncido. ¿Os lo imagináis? Estaba horrible. Y de repente tenía tanto cabreo que parecía como que de la cabeza le salía un poco de humo chamuscado. Y así se acercó otra vez al vendedor ambulante. ¡Mira! ¡Estoy muy enfadado! Ya lo veo, contestó el vendedor ambulante. Yo quiero arreglar esto ahora mismo. Así que mira, vamos a hacer otro trato. Te devuelvo tu dinero y tú me devuelves mi sombra, mi casa y mi sofá. ¿Cómo gritaba? El vendedor ambulante le dijo: ¿entonces usted quiere recuperar la sombra de gran ciprés? Pues sí, es que no entiendes, te he dicho eso, ¿no? Bueno, le contestó el vendedor ambulante, pues si quiere la sombra del gran ciprés, se la puedo vender. Pero el precio serían 200 monedas de oro, no 100. Lee estaba tan enfadado y tan rabioso que no sabía qué hacer. Empezó a buscar por toda su casa las monedas que había escondido, porque además de tener muy mal genio, era un poquito huraño. ¿Sabéis lo que es huraño? Pues tacaño, y siempre tenía dinero escondido por un montón de lugares. Así que fue a mirar debajo del colchón, en la mesita de noche, en una lata de galletas que tenía en la cocina, en el estante más alto de todos. Y así, de un lado y de otro, consiguió las 200 monedas de oro que el vendedor ambulante le pedía por la sombra de gran ciprés. Pues mira, aquí tienes, y ahora os vais y me dejáis tranquilo. El vendedor ambulante cogió las monedas, sus amigos recogieron las cartas y todos se fueron. Lee se quedó allí sentado, disfrutando de su sombra y de su limonada. Pero ¿sabéis una cosa? Se quedó rojo como un tomate. Los ojos no volvieron a su sitio y de la cabeza le seguía saliendo humo. Estaba tan enfadado, que no lo podía aguantar. Ni él se podía aguantar. El vendedor ambulante, con esas monedas de oro, puso un bar debajo de unos preciosos eucaliptos, donde todas las tardes siempre cocinaba ricas comidas chinas y sus amigos jugaban a las cartas tomando limonada fresca. Le iba muy bien el negocio, por cierto. Pero Lee a partir de aquel día se quedó un poco raro. Su perro le abandonó, su mujer le abandonó y allí se quedó solo con su enfado. Aquel día Lee comprendió un poquito que igual hubiera sido mejor compartir. Y colorín colorado, este cuento del gran ciprés se ha terminado.
Bueno, espero que os haya gustado este primer cuento, es un cuento que a mí me gusta mucho y como estoy aquí entre árboles, pues me ha inspirado a contaros cuentos de árboles. Y sí, tengo más cuentos. ¿Queréis escuchar otro? Pues esta es la historia, vamos a viajar también, vamos a seguir en Asia y nos vamos a ir a una isla que se llama Japón. En Japón hay un árbol muy bonito que se llama cerezo japonés. Tiene como unas flores rosas cuando está en la época de primavera. Y esta es la época de la historia que vamos a contar. En una aldea de Japón vivía una viejecita. La viejecita que no tenía miedo. Era una viejecita muy pobre y vivía en una chocita muy humilde, muy humilde. Casi no tenía dinero ni para comer. Pero era una cocinera magnífica. Con el poco arroz que tenía en su casa, preparaba unas deliciosas bolitas que iba caminando hasta el pueblo para venderlas de casa en casa. Con ese dinero volvía a comprar arroz y volvía a preparar esas deliciosas bolitas para comer y para venderlas a la gente del pueblo. Todos los días de su vida eran igual, pero hubo uno que su suerte cambió. Iba como todos los días, con su platito de bolitas, caminando para el pueblo. Desde su casa hasta el pueblo había un camino bastante largo. Ella pasaba por campos, por senderos, y siempre pasaba por un cerezo precioso, japonés, que estaba en flor. Aquel día, aunque se sabía el camino de memoria, la viejecita tropezó con una piedra. Todas las bolitas rodaron camino abajo. ¡Ah! ¡No! La viejecita no se lo podía creer. ¡Mis bolitas! Me voy a quedar sin nada para vender. Y empezó a correr detrás de las bolitas. De repente ocurrió algo muy raro. Debajo de aquel árbol del cerezo japonés había una especie de agujero. Y del agujero empezaron a salir unas criaturas muy extrañas que cogieron todas las bolitas y las metieron otra vez adentro. ¡Ah! La viejecita los vio. Siempre había oído hablar de los onis. Los onis eran unas criaturas del bosque, que todo el mundo sabía que eran muy juguetonas y muy glotonas, pero nadie los había visto jamás. La viejecita pensó, ¡son ellos! ¡Son los onis! ¡Me están comiendo mis bolitas! ¡Ja! ¡Traviesos glotones! Pues no me van a dejar a mí así. Así que la viejecita, como pudo, se metió en el agujero. El agujero llevaba como para abajo, como si fuera un gran tobogán oscuro, y la viejecita resbaló hasta llegar a una gran cueva. En la cueva no vio a nadie. Con cuidado y sigilosamente empezó a caminar por allí. Miró para un lado, miró para el otro y no vio nada. Pero de repente, después de estar todo en silencio, empezó a escuchar unas voces que decían ¡qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué ricas estaban! Y todos empezaron a cantar ¡más bolitas! ¡Más bolitas! ¡Más bolitas! La viejecita se quedó totalmente asombrada y se quedó muy contenta de que a todos los onis les hubieran encantado sus bolitas. Uno de ellos se acercó y le dijo ¿ha sido usted la que ha hecho estas bolitas tan deliciosas? Pues sí, os han gustado, ¿verdad? ¡Sí, queremos más bolitas, más bolitas, más bolitas! Pues no os creáis, que esas eran para vender. Ahora yo me he quedado sin un solo grano de arroz. ¿Cómo voy a hacer bolitas? El oni la cogió de la mano y la llevó a la cocina. Allí le dio una olla, una cuchara roja con un dragón dorado y un solo grano de arroz. La viejecita pensó que era una broma. ¿Un grano de arroz? Eran miles y miles de onis muertos de hambre. Pero bueno, esta de arroz no me alcanza, necesito más. El oni le dijo, mete el grano y revuelve. Y ya verás cómo la cuchara roja hace el resto. Así que la viejecita puso la olla con agua al fuego y tiró el arroz. Luego revolvió y se dio cuenta que al revolver el grano se iba multiplicando. De repente eran 2, luego 4, luego 6, después 8, 10, 12, 14 y de repente la olla estaba llena de arroz. ¡Ah!
¡Guau! Pensó la viejecita. Esta cuchara es mágica. Yo con esto podría hacer millones de bolitas todos los días. Así que se puso a preparar todas las bolitas en una gran bandeja. Y cuando las tuvo terminadas, se las fue a llevar a los Onis. Bueno, los Onis no tardaron ni 2 segundos en comerse todas las bolitas, porque además de glotones, eran así como un poco devoradores, o cómo se diría. Se comieron las bolitas, se chuparon los dedos y allí quedaron diciendo: ¡más bolitas, más bolitas, más bolitas! ¿Más bolitas?, pensó la vieja. Pero si he hecho un montón. Así que otra vez el Oni le trajo un granito de arroz. La viejecita, que ya sabía cómo funcionaba, puso el granito de arroz, empezó a revolver con la cuchara roja que tenía el dragón dorado, y cuando revolvió, el arroz se multiplicó. Y 2, y 4, y 6, y 8, y 10, y así hasta que la olla se llenó nuevamente de arroz. Y allí estuvo la viejecita haciendo bolitas y bolitas, pero se estaba cansando. Se dio cuenta que se estaba haciendo de noche y no quería estar allí con los Onis todos los días haciendo bolitas de arroz. Así que les dio la bandeja y les dijo: bueno, estoy muy contenta de que os haya gustado, pero yo me voy. No, 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 le dijeron los Onis. ¡Queremos más bolitas! ¡Queremos más bolitas! La viejecita, que nunca tenía miedo, empezó a sentir que cómo se escaparía de allí. Pero bueno, otra vez se puso a preparar el arroz y a hacer más bolitas mientras pensaba en la manera de salir de allí con tantos Onis, con tanto hambre. Así que cuando les llevó la siguiente bandeja, que la hizo muy grande para que estuvieran entretenidos un rato, cogió la olla, se metió dentro y se fue por un río que había muy cerquita de la cueva. Empezó a remar con la cuchara por el agua y de repente se dio cuenta que le costaba un poquito remar porque se había quedado el río sin agua. Empezó a mirar para un lado y mirar para el otro, y ¿sabéis lo que vio? Todos los Onis, para impedir que la viejecita se marchara, empezaron a beber y a beber y a beber y a beber agua, y el río se había secado. Y allí estaba la viejecita dentro de la olla con la cuchara roja en la mano mirando a los Onis, y los Onis se quedaron allí con la boca llena de agua. Así que la viejecita, que era muy inteligente y nunca tenía miedo, les hizo una pregunta: ¿A que queréis más bolitas? Y cuando los Onis dijeron ¡más bolitas!, por sus bocas se escapó toda el agua y el río volvió a fluir. Y la viejecita rápido volvió a remar y a remar a toda velocidad hasta que escapó y salió a un claro. Dejó la olla allí en el río, cogió la cuchara roja y se fue corriendo a su casa. A ver si en su casa funcionaba. Cogió una olla, puso un grano de arroz y con la cuchara roja que tenía el dragón dorado empezó a revolver y a revolver. Y un grano se convirtieron en 2, y 2 en 4, y 4 en 6, y 6 en 8, y su olla también se llenó de arroz. Ese día la viejecita hizo una bandeja enorme de bolitas y se fue al pueblo a venderlas. Esta vez le había dado mucho más dinero que las anteriores, así que fue guardando y fue guardando y fue guardando, y llegó el día en que la viejecita tuvo el mejor restaurante campestre de la aldea y del pueblo. Venía gente de todas las ciudades y de todos los lugares recónditos a comer las deliciosas bolitas de arroz que hacía la viejecita. Ahora, eso sí, nunca, jamás se acostaba sin dejarles una bandejita al pie de aquel cerezo japonés a los glotones de los Onis. Y colorín colorado, este cuento japonés se ha terminado. Bueno, espero que estéis disfrutando de esta tarde, del día del libro. Que sepáis que vamos a tener más sesiones de cuentos. Vamos a tener una el día 2, sábado por la mañana, y otra el día 9. Así que os espero a todas y a todos aquí en el Facebook de la Biblioteca de Antequera para seguir escuchando historias. Y como nos queda un rato, os voy a contar una historia que esta vez se protagoniza por un árbol que todos conoceréis y todas conoceréis, que es una gran palmera. Las palmeras están en muchos lugares, pero esta palmera estaba
en una isla. En una isla no muy grande, tampoco era muy pequeña, no era flaca ni era gorda, no era alta ni era baja, era una isla en la mitad del mar. Allí en esa isla, era una isla donde muchos barcos piratas dejaban sus barcos allí para poder descansar. Y un día, el que dejó su barco para poder descansar fue el capitán negro. El capitán negro siempre estaba vestido de color negro. Sus botas eran negras, su pantalón negro, su camiseta negra, su capa negra, su sombrero negro, su pelo negro, sus ojos eran de color negros, su bigote era negro. El capitán negro navegaba siempre en un barco negro que llevaba velas negras y siempre navegaba a la hora más negra. ¿Y sabéis cuál es la hora más negra? A ver, ¿cuál será la hora más negra? Cuando hago esta pregunta normalmente, y os tengo para poder escucharos, algunos decís las 12 de la noche, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. ¿Habrá que quedarse despierto toda una noche para saber cuál es la hora más negra? ¡Uy, qué sueño! Pues a esa hora, a la más negra, el capitán negro iba siempre navegando con su timón negro por el mar negro. El capitán negro solamente robaba cosas de color negras, como por ejemplo, ¿qué podía robar de color negro? Pues mirad, un día robó carbón. Sabéis que los piratas roban cosas, pero carbón, claro, carbón para hacer una fogata y calentarse en las noches oscuras y frías. También le gustaba robar piedras negras, corales negros y todo tipo de cosas negras que se encontraba por allí. Un día se encontró un perro negro con un montón de perritos negros y se los llevó todos para su barco. Y así, todas las cosas negras que había visto en sus viajes, las tenía allí, en su barco. Aquel día, cuando estaba en la isla, debajo de la palmera, reflexionando sobre su vida, pensó, bueno, pero qué aburrimiento, porque ya tengo todas las cosas negras que se pueden tener, ¿y ahora qué hago? En ese momento, su ayudante le dijo, ¡Capitán Negro! ¡Barco a la vista! El capitán negro cogió su catalejo negro y a lo lejos divisó una bandera blanca. Era la bandera del capitán blanco. El capitán blanco tenía botas color blancas, su pantalón era blanco, su camiseta blanca, su capa blanca, su pelo blanco, su sombrero blanco, su bigote blanco, sus ojos eran blancos. ¡Qué miedito! El capitán blanco navegaba siempre en su barco blanco, a la hora más blanca. Y si no sabíamos cuál era la hora más negra, ¿cuál será la hora más blanca? ¿Al amanecer? ¿A las 12 del mediodía? ¿A las 10 de la mañana? La verdad que no lo sé. Pero el capitán blanco navegaba siempre a la misma hora, a la más blanca. Y el capitán blanco navegaba con su timón blanco por su mar blanco, pensando en sus pensamientos más blancos. Cuando de repente pensó, pero bueno, porque el capitán blanco solamente robaba cosas blancas y ya tenía todas las cosas blancas que se podían tener. ¿Sabéis lo que hizo un día? Un día llegó a un lugar que había como una cosa blanca por todas partes, que era un poco fría y que estaba mojada y le pareció algo muy raro. Así que se puso su abrigo blanco, el que más se abrigaba, se puso un gorro de lana blanco y se fue con sus botas blancas caminando sobre esa cosa que nosotros le llamamos nieve, claro. Pero el capitán blanco no lo había visto nunca. ¡Ah! Le pareció algo precioso, todo blanco. Esto lo quiero para mi barco. Así que empezó a coger cubos y cubos de nieve hasta que su barco estaba completamente lleno de nieve blanca. Pero ocurrió una cosa. Esa noche se fue a dormir. Al día siguiente había un sol reluciente y cuando el pirata, al que no le gustaba madrugar nada, se despertó, ¡oh!,
se encontró con que su barco estaba totalmente inundado. Claro, el sol había derretido la nieve y aquel día el pobre pirata blanco se pasó todo el día tirando cubos de agua fuera. Cubo va, cubo va, cubo va. Y así fue como nunca más cogió nieve blanca. Pero bueno, esa es otra historia. Allí estaba el pirata blanco con su timón blanco, pensando en sus pensamientos más blancos, cuando de repente, su ayudante le dijo: Capitán Blanco, hay una isla con una palmera y creo que está allí su amigo el Capitán Negro. Así que el Capitán Blanco dejó allí su barco y bajó a saludar a su amigo el Capitán Negro. El Capitán Negro le invitó al Capitán Blanco a tomarse un café negro con leche blanca. Y mientras los dos piratas tomaban café con leche y se contaban sus aventuras, ¿sabéis qué? Vieron algo que nunca habían visto. Los dos ayudantes, corriendo, empezaron a gritar: ¡Capitán Negro! ¡Capitán Blanco! ¡Capitán Negro! ¡Capitán Blanco! ¡Hay una bandera extraña allí en el horizonte! El Capitán Negro cogió su catalejo negro. El Capitán Blanco cogió su catalejo blanco. Y allí los dos divisaron una bandera multicolor. Era la bandera del Capitán Arcoíris. El Capitán Arcoíris tenía las botas marrones, los pantalones verdes, la camiseta amarilla, la capa violeta, el sombrero naranja y el pelo amarillo. Los ojos eran de color azul celeste. Y allí llegó el Capitán Arcoíris y vio una hermosa isla para descansar con una gran palmera y puso su barco al lado del Capitán Blanco. Se bajó del barco y cuando los vio ahí a los dos piratas les dijo: Buenas tardes, pero bueno, usted todo de negro con su barco negro, ¿no se aburre siempre del color negro? El Capitán Negro se puso muy serio, lo miró a los ojos y le dijo: Bueno, es que no hay otro color. Así que el Capitán Arcoíris se dirigió a hablar con el Capitán Blanco. Lo miró de arriba abajo, miró su barco y le dijo: Pero bueno, ¿y usted, capitán, no se aburre siempre de tener todo blanco? Capitán Blanco se tocó la barba, lo miró a los ojos y le dijo: Perdón, pero es que no hay otro color mejor. Así que el Capitán Arcoíris cogió unas gafas de su bolsillo y se las puso al Capitán Negro. Cogió otras gafas de otro bolsillo y se las puso al Capitán Blanco. Cuando el Capitán Negro se puso las gafas, empezó a ver un montón de colores. Se dio cuenta de que el negro no era el único color y se quedó enamorado del amarillo del sol. El Capitán Blanco se puso las gafas y se dio cuenta que el mundo estaba lleno de colores y se quedó enamorado del azul del cielo. Y ahí se dieron cuenta de que la vida no era ni negra ni blanca, sino que estaba llena de un montón de colores. En ese momento, el Capitán Arcoíris les invitó a viajar con él y ver otros lugares, otras gentes, otros colores y descubrir siempre otras historias. Así que el Capitán Negro se puso una bandera multicolor y el Capitán Blanco se puso otra bandera multicolor. Y después de tomarse un rico café con leche, el Capitán Arcoíris, el Capitán Negro y el Capitán Blanco subieron sus velas y navegaron por un mar hacia un lugar lleno de colores. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, los cuentos de piratas me gustan mucho, ¿eh? Espero que os haya gustado. Si queréis hacer alguna pregunta o alguna sugerencia para poder contar algún cuento vuestro preferido para el próximo día, lo podéis hacer aquí y entonces lo tendremos en cuenta. Porque todo el mundo tiene un cuento preferido, ¿no? Sí, yo he traído aquí algunos de mis cuentos preferidos, otros los tengo en casa y nos vamos a despedir con un cuento que en realidad es una historia que me pasó a mí cuando era pequeña y es la historia de otro árbol. En la casa de mi abuela había un naranjo
gigante, 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 que daba unas naranjas riquísimas. Y mi abuela preparaba con esas naranjas una mermelada que estaba para chuparse los dedos. Yo en ese momento era pequeñita, tendría 4 o 3 años, y era muy bajita. Y siempre me encantaba quedarme a dormir a la casa de mi abuela y disfrutar de mi abuelo y de todas las cosas que podíamos hacer en la granja. Así que aquel día, cuando me desperté por la mañana, le dije, bueno abuela, ¿vamos a comer la rica mermelada de naranja? Y me dijo, sí, pero primero tienes que despertar al abuelo, porque me voy a ir a comprar el pan. Ah, bueno, le dije, vale, entonces mientras te vas a comprar el pan, despierto al abuelo. Eso es. Entonces cogió su bolsa de tela y se fue caminando a la panadería. Yo, como era muy pequeña, no sabía muy bien cómo subirme a esa cama, porque la cama de mi abuelo era como muy, muy alta. Así que me metí en la habitación y pensé, a ver, ¿cómo lo hago? Me encantaba trepar a los árboles, así que pensé que era como trepar a los árboles. Como era invierno y había un edredón y una manta muy grande, me cogí de la manta y empecé a escalar. Chas, 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 chas. Y cuando llegué arriba, empecé a gatear, porque claro, ahí tenía los pies del abuelo. Así que empecé a gatear como un gato hasta que llegué a su cara. Y cuando llegué a su cara, le dije, ¡abuelo! ¡Abuelo! Pero el abuelo no se despertaba. Así que le empecé a gritar más fuerte, ¡abuelo! ¡Abuelo! Pero el abuelo seguía durmiendo. Y no solo que seguía durmiendo, sino que estaba roncando. ¿Sabéis cómo roncan los abuelos? El mío por lo menos roncaba así. Oh, pensé, ¿y ahora cómo despierto al abuelo? A ver, me puse a pensar, ¿qué cosas había en la casa de mi abuela que hicieran ruido? Y en la casa de mi abuela, como era una granja, había muchos animales. Pero que haga ruido no había nada. Ah, bueno, ¿cómo que nada? ¡Claro! Los animales. Así que me fui afuera a buscar a Chispa, que era una perra grandota, que lo único que hacía era dormir y estar ahí afuera con cara de marmota. Así que le dije, Chispa, Chispa, ven, ven. Pero Chispa, que estaba dormida, no me hizo ni caso. Abrió un ojo y me miró. Bostezó y siguió durmiendo. Así que me fui a buscar una salchicha. Se la puse delante de la cara y de a poquito, Chispa vino conmigo. La metí en la habitación del abuelo y entonces le dije, Chispa, si quieres la salchicha tienes que ladrar. Y Chispa dijo, ¡wow, wow! Y yo le dije, ¡abuelo! Pero el abuelo no se despertó. Así que pensé en otra cosa. A ver, lo sé. Voy a buscar a la gata. Tenían una gata muy peluda, negrita, que siempre estaba durmiendo al lado de la estufa. Así que la agarré y la puse al lado de Chispa. Y ahí la perra dijo, ¡wow, wow! Y la gata, al tocarle la oreja, decía, ¡miau! Y yo le dije, ¡abuelo! ¿Y sabéis qué? No, el abuelo no se despertó. Así que empecé a pensar cómo podía hacer para despertar al abuelo. Y me acordé que había afuera un montón de cabritas. Nadie puede dormir si una cabra le está balando en el oído, ¿a que no? Porque las cabras hacen ¡pee! Como muy agudo. Así que fui a buscar a la más pequeñita y la puse al lado de la gata. Y la perra, Chispa, dijo ¡wow, wow! Y la gata ¡miau! Y la cabrita ¡bé! Y yo le dije ¡abuelo! Pero el abuelo no se despertó y seguía roncando. Y ahora roncaba más fuerte.
Faltaba poco para que viniera la abuela y el abuelo seguía roncando. ¿Y ahora cómo lo iba a despertar? Me puse a pensar. Otro animal, ya no cabían más animales allá adentro. ¿Cómo puedo despertar al abuelo? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Sabéis qué? Me acordé que mi abuela era muy amiga del campanero del pueblo. El campanero era el hombre que fabricaba campanas y tenía campanas de todos los tamaños. Así que me fui a su casa y le conté todo lo que me estaba pasando, lo del abuelo, lo de Chispa, lo de las cabras, y el campanero me prestó una campana gigante. Así que me fui con la campana y me puse al lado de la cabra. Cuando llegué, le dije a Chispa, vamos, vamos. Y Chispa dijo, ¡guau, guau! Y la gata, ¡miau! Y la cabra, ¡bé! Y entonces cogí la campana y la moví de un lado a otro. Y sonaba tolón, tolón, tolón. Y yo le dije, ¡abuelo! No, el abuelo no se despertó. En ese momento escuché la puerta. La abuela había vuelto con el pan y me dijo, bueno, Selva, ¿y el abuelo? Y le conté que no lo había podido despertar. Y la abuela, con esa mirada tierna y sabia que tienen las abuelas, me miró y me dijo, ¡ay, Selva! Y entró en la habitación. Y entonces saltó por encima de Chispa y apartó a la gata y rodeó la campana y llegó a la cara del abuelo. Y con todo el amor del mundo le dio un beso en la frente. Y el abuelo inmediatamente se despertó. En ese momento aprendí algo muy importante. La abuela era sabia y sabía muchas cosas. Y no solo sabía hacer una rica mermelada de naranja. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Bueno, espero que hayáis disfrutado de esta sesión de cuentos de los árboles. Nos vemos el próximo sábado día 2 a las 11:30 aquí para seguir escuchando historias en el rincón de los cuentos. Hasta la próxima.